Hola, ¿qué tal? Quiero darte la bienvenida, cualquiera sea la hora que estás viendo este video, cualquiera sea las circunstancias. Si llegaste aquí es porque estás buscando información acerca de la comunicación y también sobre qué vas a hacer el resto de tu vida. Mi nombre es Mariana Campos Estrada, yo soy licenciada en Sociología y tengo ya más de 10 años trabajando en la licenciatura en Comunicación de la Universidad de Ixtlahuaca, CEUI. Este día te voy a platicar acerca de la importancia de las ciencias sociales, específicamente de la comunicación. El día de hoy te voy a hablar acerca de la dicotomía que existe entre las ciencias sociales y las ciencias naturales o exactas. Esto es muy importante porque precisamente es esta división la que marca qué conocimiento es válido, entre comillas, y el conocimiento no se considera válido. Desgraciadamente, las ciencias sociales entran en ese grupo del conocimiento que no se considera válido, y eso es lo que lleva a tus tíos, a tus papás, a pensar que estudiar una ciencia social va a hacer que te mueras de hambre, y eso es una gran equivocación. El campo de las ciencias sociales es muy amplio, es muy grande, y en cualquier lugar donde te quieras meter, ahí va a haber espacio para ti. Lo primero que tienes que saber es que el conocimiento es tan antiguo como el hombre mismo. Desde que el hombre empezó a juntarse en grupos, buscó la forma de dar cuenta de cómo él estaba pasando, transitando por este mundo. Entonces, conforme se fue desarrollando, también se fue desarrollando el conocimiento y se fue configurando en diversas ciencias, siendo la filosofía la mamá de todas las ciencias. Sí, no importa lo que te digan, no importa cómo se vean los estudiantes de filosofía, la filosofía es la madre de todas las ciencias. A partir de ahí hubo una lucha constante. Si pasamos como ciudadanos, como individuos de este mundo, pasamos por momentos muy oscuros en la humanidad, como la Edad Media, pero finalmente al término de la Edad Media se dio este resurgimiento del conocimiento, este nuevo interés por crear una estructura que permitiera dar cuenta de cómo se iba generando este conocimiento y que se pudiera replicar. Entonces, hasta el siglo XVIII, la definición de ciencia fue aquella que buscaba leyes universales que se pudieran mantener en todo el tiempo y en todo el espacio. ¿Okay? Todas las ciencias naturales entran ahí, todas las ciencias exactas entran ahí. Si tú haces un experimento en una ciencia exacta, en una ciencia natural, se va a poder replicar, ¿vale? Y con esta idea se generó también otra idea que nos ha amolado un poquito como disciplinas sociales, y es que nosotros podemos aplicar el mismo método de las ciencias naturales a nuestro quehacer como científicos sociales. Pero bueno, ya me adelanté un poquito. Antes de llegar a ese punto es importante que recordemos que al siglo XVIII las ciencias se dividieron en 5 áreas importantes: las matemáticas, las ciencias naturales experimentales, las ciencias sociales, la historia y las humanidades. ¿Okay? Las universidades empezaron a dar este espacio, y no fue hasta los hechos que convulsionaron el siglo XIX que se dio muchísimo más énfasis al desarrollo de las ciencias sociales. ¿Okay? Entonces, cuando te digan que las ciencias sociales no son ciencias, tú no les creas, tú sigues estudiando. Eso quiere decir que el resto de las personas no está estudiando. Bien, ¿cuáles fueron las ciencias que se empezaron a consolidar? Bien, la primera ciencia en consolidarse como tal fue la historia. Y tú me vas a decir, oye Mariana, pero pues ya había datos históricos antes. Sí. Y justamente quiero decirte que la historia, antes de todo esto, antes de finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII, la historia siempre fue utilizada por los gobernantes, por los grandes héroes, para generar mitos. ¿Okay? Esto es importante porque a partir de ahí mucha gente genera una identidad, un patriotismo, una afinidad con el Estado, ¿no? Y los gobernantes lo sabían bien. Pero no fue hasta este momento que la ciencia se consolida como una disciplina científica y le da rigurosidad a sus estudios. Es decir, ya no se va a quedar con lo que cuentan los gobernantes, sino más bien va a buscar documentos que estén escritos, va a tratar de buscar coincidencias, va a dejar un registro nuevo de lo que ya había pasado, dándole así la rigurosidad científica que necesitaba. La segunda ciencia social en consolidarse fue la economía. Sí, la economía no son solo números, la economía es una ciencia social y es súper antigua, pero como disciplina científica se consolidó a finales del siglo XVIII. Primero fue llamada economía política, y después, con el surgimiento de las teorías liberales en el siglo XIX, solamente se quedó el término economía. Y es súper importante porque los fenómenos económicos repercuten directamente en la sociedad.
La tercera ciencia social en consolidarse fue la sociología, y esto fue a partir de la Revolución Francesa en el siglo XIX. La Revolución Francesa fue un cambio muy fuerte para la sociedad europea y, por el contrario de lo que muchos piensan, la sociología no surgió para apoyar a la Revolución Francesa, sino más bien para poder estudiar todo lo que se generó, el caos que se generó a partir de ahí, y proponer algo que permitiera a la sociedad desarrollarse y generar un orden. Y no, dile a tu amigo Chairo que la sociología sí es una disciplina muy roja, pero no empezó así, ¿ok? La cuarta ciencia social, el consolidarse, casi al mismo tiempo que la sociología, fue la ciencia política. Y esto es porque, bueno, si bien las estructuras de poder igual son tan antiguas como todas las civilizaciones, quienes se encargaban originalmente de estudiar el poder eran los abogados. Sin embargo, los fenómenos que se derivaban del poder, del ejercicio del poder, de la relación entre los gobiernos y los pueblos, superaban muchas veces al derecho mismo. Y entonces se tuvo que crear una disciplina científica que permitiera estudiar específicamente las formas y las estructuras del poder. Y de ahí surge la ciencia política. Ya hacia finales del siglo XIX y principios del siglo XX, con los grandes descubrimientos que se dieron en todo el mundo, con los egipcios y otras civilizaciones, surge la antropología como una disciplina que permite estudiar otra visión del mundo, otras formas de vivir además de las europeas, permitiéndonos comprender que otras formas son válidas, otras formas de vivir son válidas, otras cosmogonías son válidas, y que no por ser pueblos diferentes se les tiene que demeritar o se les tiene que hacer menos. Esa fue la cuarta ciencia. Y finalmente, y no menos importante, surge a principios del siglo XX y se consolida durante todo el siglo XX la comunicación. Y bueno, tú vas a decir, oye Mariana, pero pues la comunicación es un fenómeno que ya existe entre los seres vivos. Sí, así es. La comunicación es un fenómeno natural que se da entre los seres vivos y que se vuelve extremadamente complejo con los seres humanos. Sin embargo, no fue hasta que empezaron a surgir los medios de comunicación como tal, hasta que se masificó la información como tal, hasta que empezó a haber consecuencias de esta información que se compartía, que esta disciplina empieza a tener un método preciso, un método exacto. Y es por eso que la comunicación fue la última ciencia social en surgir, no porque fuera la menos importante, sino porque había que tener un conocimiento previo para poder surgir. La importancia de la comunicación es muchísimo más amplia que un simple fenómeno natural que le permite comunicarse a los seres vivos. La comunicación como disciplina científica permitió que nos diéramos cuenta que se encuentra inmersa en cada una de las disciplinas sociales. Podemos verlo a través de la interacción social, podemos verlo a través de la relación del poder con el pueblo, podemos verlo a través de los efectos de la economía en la sociedad, de los grandes movimientos que se generan y del registro que queda a partir de lo que se hace en los medios de comunicación. Nos dimos cuenta como científicos sociales que si bien cada una de estas disciplinas es importante, la comunicación ya estaba ahí. Al momento de generarse y de volverse una disciplina científica, el potencial de la comunicación creció. ¿Qué es lo que podemos hacer a partir de aquí? ¿Cuál es la magia de la comunicación? Bueno, la magia de la comunicación es que permite que el mundo sea comprensible para todos. Si hay un buen comunicólogo construyendo un mensaje, si hay un buen comunicólogo construyendo investigación, el mundo va a ser comprensible para cualquier persona. No importa su condición social, no importa su condición intelectual, no importa su condición económica, no importa la edad que tenga. Si el mensaje está bien construido, le va a llegar. Y déjame decirte que la información, la comunicación es un derecho universal. Entonces, si tú decides estudiar comunicación, tendrás que saber que estás inmerso en ese mundo, que tu compromiso va a ser precisamente con eso. Cualquier persona se puede parar y puede bailar en un video de TikTok o puede hacer un video de YouTube, cualquiera. Pero construir un buen mensaje, ese mensaje que impacte, ese mensaje que pueda cambiar el mundo, muy pocas personas. Y recuerda, si quieres saber más de estos temas, lo puedes aprender si estudias la licenciatura en comunicación en la Universidad de Ixtlahuaca, CUI. Somos más y somos uno.